Hola, hola, muy buenos días familia, ¿cómo están el día de hoy? Me alegra mucho saludarlos a todos. Ya estamos aquí dando acceso a las personas que están ingresando en estos momentos y bueno, vamos a comenzar con una clase en la cual vamos a hablar sobre algunas monedas. Vamos a mirar primero a Bitcoin qué sucedió con lo que analizamos qué días y vamos a analizar otras monedas. Si tienen alguna en especial, por favor me la pueden escribir en el chat y la revisamos desde cero con el fin de tener una nueva perspectiva, perdón, y poder empezar a ver nuevas oportunidades en el mercado, ¿ok? Entonces los saludo a todos por el chat, espero que estén muy bien, muy contentos por estas subidas. Estamos eh, haciendo ya la corrección, después de esa corrección tan fuerte del mercado, ya estamos por fin teniendo algunos profits, estamos empezando a crecer otra vez, pero el panorama hay que tener un poquito como de paciencia, ¿sí? El mercado no está subiendo como quisiéramos, pero bueno, vamos a tener un poquito de paciencia ahorita, vamos a revisarlo. Y bueno, estoy leyendo aquí en el chat. Buenos días a todos. Antonio, Nora, Davis Pinto, José A. Bueno, aquí ya me dicen, Nora me dice, ¿podrías analizar UNI? Claro que sí. Entonces, vamos a primero mirar a Bitcoin y luego vamos a pasar a UNI y bueno, vamos a continuar de esa manera. ¿Ok? Les voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si el sonido está bien o se escucha un poquito bajito. Voy a poner aquí el chat y vamos a poner acá a Bitcoin en estos momentos. Esto es lo que veíamos a Bitcoin anteriormente. Espérame que no se quiere entrar en 4 horas. Listo. Este es Bitcoin de lo que mirábamos en la anterior sesión en vivo, el día lunes, en donde veíamos a Bitcoin esperándolo un poquito más abajo, sobre la zona de los 38.000, más o menos, casi llega. Faltó muy, pero muy poco, digamos a 39.800. Y hizo un rebote bastante fuerte, bastante interesante, en el cual se está mostrando un movimiento al alza en estos momentos, en donde vamos en un precio ahorita de 43.800. ¿Ok? Aquí ya nos está mostrando una línea de tendencia en la cual tenemos que tenerla muy presente. Vamos a marcarla acá. Recuerden que estamos en una temporalidad de 4 horas, ¿ok? Y aquí nosotros podemos tener esta línea de tendencia como soporte y la podemos tener en cuenta en dado caso que llegue a ser rota, mirar un nuevo análisis, ¿ok? Vamos a ver qué otra línea de tendencia podemos estar ubicando que nos pueda estar sirviendo como referencia a algún rompimiento con fuerza. Miren esta línea que tenemos acá demarcada. Esta es una zona de resistencia. El precio puede llegar a estas zonas, rebotar, volver a este soporte y esperar. Si rompe hacia arriba o rompe hacia abajo, esperamos confirmación y nos montamos. Es decir, vamos a mirar los dos escenarios. Siempre cuando hagamos trading tenemos que mirar tanto el escenario bajista como el escenario alcista, con el fin de saber qué hacer en el momento que el precio nos esté dando una lectura. Digamos, el precio empieza a moverse, se mantiene aquí, sube acá, pega con esta resistencia, no es capaz de romperla, puede hacer un doble techo, bajar y al soporte de nuevo y luego seguirse comprimiendo hasta llegar al punto donde rompe con mucha fuerza, se devuelve, hace una confirmación y continúa su movimiento al alza. ¿Ok? Ese es el escenario alcista. Recuerden que debemos mirarlo desde todas las perspectivas, no solo esperar a que solo suba, solo suba, solo suba, no. Hay que tener mucha precaución, hay que saber manejar el mercado y no caer en el juego de los grandes inversionistas. Entonces, este es el escenario alcista, ¿sí? Esto lo puede romper sin tener que comprimirse, lo puede romper con mucha presión desde ya, lo puede hacer. ¿Cómo lo puede romper hacia abajo? Pero lo más factible es que se empiece a comprimir y hagamos el rompimiento. Ahora vamos a mirar el escenario bajista. Vamos a mirarlo así. El precio se comprime igual que en la anterior vez, rompe hacia abajo con mucha fuerza, confirma y continuamos hacia abajo. ¿Cómo podemos detectar que hasta dónde podríamos estar bajando nuevamente o si es que salió algún rango o algo así por el estilo? Vamos a buscar algunos puntos. Digamos, esta línea punteada que les acabé de trazar nos estaría sirviendo como referencia de que sería zonas de resistencia. Y en la parte de abajo
tendríamos como referencia, vamos a borrar lo anterior para que no nos confunda. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Y miren esta otra línea de soporte. Podríamos estar diciendo que luego de este movimiento, si se llega a presentar bajista, podemos tener a Bitcoin de nuevo sobre los $41,000, hacer algún rebote, comprimirse sobre esta nueva línea de tendencia que traemos desde arriba, ¿sí? Esta que traemos acá, de marca, bueno, vamos a trazarla mejor para dejarla como referencia clave. ¿Okay? No pierdan de vista esa línea de tendencia que traemos de 4 horas desde arriba, desde que llegó a los $67,000. ¿Listo? Eso es una zona a la cual tenemos que tener muy, muy presente. El precio puede caer, vamos a acercarlo un poquito, el precio puede estar cayendo de tal manera que hace rebote y podemos estar manteniéndonos acá comprimidos, comprimidos, comprimidos y cuando ¡pum! Confirmo y me voy. ¿Hasta dónde nos podríamos estar yendo en los primeros impulsos? A los precios de $52,000. ¿Listo? Eso es una compresión sobre un rango que tenemos acá de marcado. Podemos estar encontrando un nuevo punto sobre esta resistencia. ¿Sí? Es decir, que en vez de subir más de acá, tengamos a Bitcoin cayendo aquí, aquí, rompa, caiga por acá, baje un poquito, suba y a los 52,000. ¿Listo? Como en los 45,000 podría ser estar una resistencia en estos momentos que luego puede ser rota y convertirse en un buen soporte para continuar nuestro rally alcista. Entonces, tengan muy presente estos rangos que nos podría estar presentando el mercado. ¿Listo? Estos son los escenarios de Bitcoin. Ya si nos rompe este soporte, este que tenemos acá, ya es para pensar que el precio estaría cayendo mucho más fuerte a niveles mucho más bajos que pueden estar sobre los $30,000. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Por ahora, el escenario está presentando un movimiento al alza, puede estar presentando algún rompimiento fuerte al alza y esperamos confirmaciones, esperamos movimientos, esperamos compresiones y ya podemos estar diciendo que el movimiento a la baja puede estar terminando. ¿Listo? Estoy leyendo aquí también, Antonio, me escribes Kike, yo siempre analizo a Bitcoin y luego en base a ello tomo decisiones de entrar en las altcoins. ¿Eso es correcto? Bueno, eh, sí, en parte sí. Recuerden que hay que tener muy en cuenta la dominancia de Bitcoin por lo que pasa que digamos muchas personas empiezan a entrar a Bitcoin, inflan el precio de Bitcoin y cuando llegan a cierto punto toman ganancias y se pasan a las altcoins. Por eso las altcoins se pueden estar frenándose y luego empezar a subir. Es un juego de dominancia. Voy a hacerles un video hablando de dominancia de Bitcoin. Creo que en el canal de YouTube hay un video sobre eso. Pero la dominancia de Bitcoin puede estarles dando una mejor lectura acerca de las altcoins para que las tengan muy, muy, pero muy presentes. ¿Listo? Por ahora me tomo un café en honor a ustedes y bueno, por ese gran acompañamiento que nos están haciendo y espero les sirva mucho estas clases porque les va a ayudar a ustedes a tener una mejor perspectiva y a tener un mejor panorama a la hora de analizar el mercado. ¿Ok? Entonces esto es Bitcoin, ¿listo? Vamos a buscar la moneda de Uni, vamos a buscarla por acá, que fue la que me escribió Nora, CPT, y vamos aquí, está. Vamos a ver qué tenemos acá, vamos a ver. Listo, esto es uno en 4 horas. Ya terminamos de analizar a Bitcoin. Recuerden que esto va a quedar grabado para poderlo subir a YouTube y lo puedan ver las veces que necesiten. Vamos a borrar lo que haya pintado. Y bueno, vamos a ver. Bueno, en 4 horas presentamos una zona de soporte muy, pero muy, muy pronunciada. Ahí donde puse la línea punteada, es una zona de soporte bastante fuerte que la ha respetado el precio y no ha sido rota y parece ser que la respetó muy, pero muy bien. Traemos, vamos a mirar desde un poquito más atrás porque uno ha tenido movimientos al alza bastante fuertes. Espérenme un momentito. Que tenemos, listo ya, que tenemos un audio abierto. Listo. Y ahora
Vamos a mirar desde más atrás a UNI que traemos acá con esta línea de tendencia bastante marcada, la cual nos podría estar mostrando zonas en las cuales podría estar subiendo el precio. Por el momento estamos un poquito alejados, estamos en un promedio de casi 37% subiendo, entonces vamos a mirarlo un poquito más de cerca. Tenemos esto aquí. Tengan en cuenta estas líneas de resistencias. Estas líneas nos pueden estar mostrando alguna zona en la cual puede estar chocando el precio y rebotando hacia abajo. Y aquí, en lo que está marcando el precio, tenemos una línea de tendencia bastante marcada, pero muy bonita, muy fuerte al alza, y nos está mostrando que tenemos fuerza de compradores. Esto puede estar subiendo bonito. Vamos a ver hasta dónde podríamos estar subiendo. Está bastante bonito este movimiento al alza. Hay muchas velas verdes, lo cual me significa que están entrando compradores luego de estas caídas pero tan fuertes, en donde los compradores no dejaron bajar más el precio después de este soporte. Eso es una lectura de velas, ¿sí? O sea, yo lo que me estoy haciendo en este momento es haciendo una lectura de las velas que nos está mostrando el mercado, la acción del precio. Nosotros si vemos, miren estas velas rojas, miren esta vela roja, ¿sí? Al haber este tipo de velas rojas, si nosotros hacemos una lectura de velas, el precio me está indicando que nos vamos para abajo, con mucha fuerza. Y fíjense lo que hizo el mercado. Al haber estas velas rojas, luego aparecieron los compradores y la consumieron. Luego otra vez velas pero muy fuerte, sobre todo esta que está acá, pero muy fuerte a la baja. Luego de eso, miren lo que hicieron los compradores. Impulsaron el precio y es más, aquí donde inició esta vela roja tan pesada, luego, en un momentico, es que se están activando los micrófonos de las personas. Luego de esta vela roja, luego empezaron las velas verdes a salir, es decir, los compradores, y luego de eso superamos este punto, ¿sí? Que fue donde comenzó esa vela roja, que tanto nos dio miedo, porque esto es un porcentaje bastante fuerte. Estamos hablando de un 10%, o sea, una caída en 4 horas de un 10% es pero muy pesado. En este momento está mostrando una vela bastante pesada y yo creería que los precios van a empezar a subir bastante bonito en UNI. Vamos a buscar dónde podemos estar subiendo. En este momento estamos en zona de resistencia, pero esta vela va muy fuerte y la podemos estar rompiendo. ¿A qué voy con todo esto? Yo voy con todo esto en el sentido de que también, aparte de buscar líneas de tendencia, buscar zonas de soporte, zonas de resistencia, vamos a hacer una lectura de velas. Es decir, ¿qué nos está mostrando el mercado? Nos está mostrando fuerza. Muchas velas verdes nos está mostrando que los toros están ingresando al mercado. Si hay velas muy pesadas como estas, es señal de alerta que esto puede seguir cayendo. Pero ahí hicieron todo lo contrario. Aparecieron los toros, empezaron a compraron el precio y miren las ganancias que están generando. ¿Ok? Entonces hay que hacer un excelente estudio de velas y eso les va a permitir a ustedes poder tener una mejor perspectiva del mercado. Ahora, ¿qué podemos hacer luego de esto? Que sabemos que podemos estar subiendo el precio bastante fuerte, también con las medias móviles de 200 que la está cruzando. Esta media móvil, si no estoy mal, es de 50, también la estamos cruzando y eso podemos estar haciendo un disparo hacia arriba bastante fuerte. Podemos estar ubicando alguna zona en la cual podríamos estar subiendo el precio. Fíjense desde dónde trazo las líneas, como juntando puntos para encontrar zonas en las cuales pueden servir de resistencia, es decir, hasta dónde puede estar subiendo el precio. Se acaba de marcar, fíjense, tengo esta línea de resistencia, tengo esta línea de soporte, y me estaría haciendo como una especie de triángulo. El precio podría estar haciendo algo así, subiendo y comprimiéndose, y aquí es donde nosotros esperaríamos que haría el precio, ¿ok? Aquí son zonas donde ya debemos tomar ganancias, no son zonas en donde nosotros debemos aguantar el precio o algo. Es mejor ustedes salirse del mercado, esperar qué hace el mercado. Luego de hacer esto, boom, entramos acá en la confirmación y ahí sí es una nueva entrada. O boom,
confirmación y short, ¿ok? Es mejor esta zona que tengo acá marcada, toda esta zona, es una zona de tomar ganancias, es una zona de indecisión, es una zona en donde los grandes inversionistas pueden estar tomando ganancias y los pueden estar haciendo ustedes creer que esto va para arriba y de un momento a otro, boom, se va para abajo. Entonces, tomen ganancias o persigan el precio con el fin de que vayan asegurando ganancias, pero no se queden en el mercado esperando a ver qué ocurre, ¿ok? Entonces, estos son los dos escenarios. El precio puede estar subiendo bastante fuerte, bajar de nuevo al soporte y empezarse a comprimir. Y después de esa compresión, esperamos el movimiento fuerte, tanto al alza o a la baja, y después de eso ya tomamos la decisión si entrar en long o entrar en short. ¿Listo? Pero veo muy bonito el escenario para Uni en estos momentos para estar subiendo un promedio de, pongámosle un 10%, de un 8 a un 10%. ¿Listo? Está muy, muy bonita esa moneda en estos momentos. El escenario es al alza. Pero tengan cuidado con esta línea de soporte. Si es rota, hay que tener mucho cuidado porque podríamos volver a niveles aquí más abajo. ¿Listo? Entonces ténganlo presente porque el precio puede estar rompiendo, confirmo y caigo. Y me mantengo en esta zona. ¿Listo? Bueno, listo, ya analizamos a Uni. No sé si tengan alguna otra moneda por ahí que quieran o que estén por ahí atrapados o algo así por el estilo que quieran que analicemos. Ya analizamos a Bitcoin, ya analizamos a Uni. Vamos a ver. Bueno, voy a mostrarles aquí si no tienen alguna otra moneda que quieran que les muestre, perdón, que analicemos. Aquí tengo una moneda que es BET, si no estoy mal. Esa es una moneda en la cual la pasé en el grupo VIP de alertas. Ya en estos momentos llevan un promedio ya llevan como un 12% de ganancias, en la cual es una alerta que se pasó, se identificó una zona de soporte, la respetó, y luego de eso encontramos una zona, una línea de tendencia, y con relación a esa línea de tendencia formé yo la zona de entrada, que es donde tengo este recuadro, y hicimos el ingreso. Yo lo estoy apuntando más al tercer objetivo, un poquito más por acá, y ahí ya estamos en zonas de resistencia, en la cual no estoy muy seguro que llegue al cuarto objetivo. Por esa razón, yo le diría a los chicos del grupo VIP que tomemos ganancias y mejor salimos, ¿ok? En este momento ya van con profit y van asegurando y subiendo sus stop loss con el fin de ir asegurando. ¿Qué quiero decir con subiendo sus stop loss? Es decir, que digamos, este es el stop loss y lo vamos subiendo, lo vamos subiendo, lo vamos subiendo para ir asegurando con el fin de alcanzar nuevos objetivos, pero ya asegurando ganancias. ¿Listo? Bueno, aquí me escribes, Apolinar, me dices buenos días, Quique, ¿puedes analizar Atom? Claro que sí. Vamos a buscarla, si no estoy mal está por acá. Es que se revolvieron las monedas. Vamos a buscar a Atom, USDT. Vamos a buscarla acá. Bueno, estamos recuerden que estamos en temporalidad de 4 horas. Vamos a borrar esto. Bueno, Atom está mostrando una línea de tendencia bastante fuerte acá. Muy, pero muy fuerte. Me gusta lo que está haciendo la media móvil de 200. ¿Qué quiero decir con eso? Que la media móvil está haciendo este movimiento hacia arriba. O sea, se está inclinando hacia arriba. Eso puede estar significando que la moneda en un tiempo puede estar teniendo movimientos al alza muy, pero muy fuertes. No estoy hablando ni de días ni algunas semanas. Puede ser dentro de algunos meses esta moneda puede estar despegando bonito por ese movimiento que está presentando la media móvil de 200. Fíjense lo que hizo acá. La media móvil de 200 se empieza a inclinar. Miren todo el porcentaje que dio. Lo mismo lo está haciendo acá. Es más, está más inclinada ahorita. Eso puede estar significando hasta más porcentajes de lo que creo acá. Uf, esta moneda se mueve muy bien. Se movió un 190%. Y miren la inclinación de la media móvil de 200. Eso es lo que les quiero hacer caer en cuenta. Miren, lo mismo acá puede estar mostrándonos una subida muy bonita. No para allá, pero sí con el tiempo en periodos un poquito largos, dándonos muy buenos profits.
Tengan en cuenta esta línea de tendencia como soporte. Vamos a ver qué más podemos ver. Tengan en cuenta esto también, que es una super resistencia. El precio está en estos momentos a un 7% promedio de llegar a esa resistencia que no ha podido romperla desde hace mucho tiempo. Si no es rota, podemos bajar de nuevo a estas zonas de soporte. Entonces tengan eso muy presente. Vamos a ver qué vemos por acá. Trazamos aquí. Podemos estar teniendo un canal alcista y el precio puede estar moviéndose sobre ese canal, subiendo la resistencia. Podemos luego bajar de nuevo, rebotar, hacer algún doble piso y subir y mantenernos ahí. Ahí lo que esperaríamos es un fuerte rompimiento. Esperamos una confirmación y nos vamos para arriba y ver la nueva configuración que nos esté mostrando en este momento. Pero por el momento, yo creería que él va a buscar y de nuevo buscar esta nueva zona de resistencia. Aquí hay otra nueva, aquí hay otra línea de tendencia que nos podría estar mostrando que nos podemos mantener sobre esta línea de tendencia que si es rota, tomamos ganancias. Si no es rota, podemos buscar estas zonas de resistencia que ha pegado muchas veces y nos podría estar dando más o menos un 6 al 7%. Listo, para que lo tengan eso presente. Me parece que está bonita la moneda y pareciera que sí tiene pinta de subir. Tiene bonitas velas verdes. Fíjense lo que muestra el precio en el mercado. Miren esta vela. Una vela martillo hacia arriba, es decir, de compradores. Muchas velas fuertes, pesadas. Son velas muy pesadas. Uy, perdón. Que tenemos que tener muy en cuenta. Son velas que nos está mostrando que están entrando los compradores, están invirtiendo en Atom, están entrando en el mercado. Pero tengan en cuenta esta zona de resistencia, ¿ok? Es decir, yo si entro en estos momentos tendría en cuenta tanto esta zona de soporte que tenemos aquí como esta zona de resistencia, ¿sí? Que si el precio llega, yo entré aquí, digamos en el precio que está ahorita, y llegué aquí, ya tomé ganancias. Pero si el precio llega aquí y me rompe, yo no lo dudo y mejor me salgo. Es una operación fallida. Pero por el momento está bonito. Ahí es que ustedes manejen el capital a su manera, que no se vayan a desfasar, ¿ok? Entonces, tengan eso muy, pero muy presente. Pero esta línea de tendencia les va a ustedes de marcar que si en dado caso llegase a romper, miren lo que veo. Es que hay que tener muy presente esa línea de tendencia que les marqué de verde. Esto puede ser una cuña alcista. Recuerden que las cuñas alcistas rompen hacia abajo. Y si la medimos, podríamos estar teniendo una bajada de nuevo a la zona de soporte que traemos desde mucho más atrás. ¿Ok? Esta zona. Vamos a demarcarla acá. ¿Listo? Tengan esa línea presente siempre y verán que ustedes van a estar tranquilos. Dividan su capital de forma correcta y verán que ustedes no van a estar peligrando su capital. Eso es algo que yo les hablo mucho a mis estudiantes del programa, que el manejo del riesgo es fundamental, el stop loss es fundamental. No escuchen a aquellos que dicen, no pongo stop loss porque no, es que a veces hay mechazos. No, el stop loss va a ser su salvavidas y eso les va a ayudar muchísimo a que su capital esté a salvo. ¿Listo? Tengan en cuenta siempre eso. Bueno, estoy revisando aquí el chat. Atom, listo, Atom. Vanessa, me dices, buen día, Kiki, por favor, ¿podrías analizar ETH? Feliz año, feliz y exitoso nuevo año, saludos desde Venezuela, qué bueno desde Venezuela, también observándonos acá, porque esto es para todos, esto es ya, créanme que conozco Venezuela y sé la situación en que se encuentra, Colombia, algo muy similar y sé que debemos entrar en nuevos negocios como es el trading y el trading les va a dar excelentes ganancias y buenas salidas para que tengan nuevos
ingresos adicionales al que están teniendo en sus países, ¿ok? O a sus trabajos. Vamos a buscar, me dijiste, ¿cuál fue? Se me olvidó. Ah, ETH. Vamos a buscar ETH. Uf, ETH está moviendo muy bonito. Solo con ver estas velas, o sea, métanse en la cabeza. La lectura de velas, ustedes les van a dar un análisis de una vez. ¿Qué cantidad de velas ven aquí? Puras velas verdes, 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 verdes. Eso quiere decir que vamos a la alza, ¿sí? Vamos en fuerza al alza. En estos momentos no es bueno entrar en un short. Si ustedes entran en short, irían en contra de contratendencia, es decir, vamos al alza. ¿Cuándo podemos empezar a pensar en los shorts? Cuando rompan estas líneas de tendencia y confirmen también. ¿Listo? Esos son cuando pensemos en short. Por el momento solo debemos pensar en longs en estos momentos con ETH. ¿Qué podemos ver en ETH? Vamos a buscar. Los panes. ¿Cuáles panes? Espérenme. Listo. Es que había un micrófono abierto. Bueno, aquí podemos encontrar una zona de resistencia al cual el precio de ETH podría estar llegando a esas zonas. Hay que tenerla muy en cuenta sobre los 3.500, 3.550. Es una zona a tener en cuenta, ¿listo? Esa zona. Sí, está bastante demarcada. Ahí podría estar llegando el precio de ETH. Lleva una vela, es más, yo veo esa vela muy fuerte. Yo creería que esa vela alcanza a llegar en estos momentos acá a estas zonas. Y podría ser algún rebote en esa zona. Es que lleva mucha fuerza y ETH es de las monedas que se mueven bastante fuertes. Si ustedes miden desde aquí abajo, eso es un 15% que ha subido. Es una moneda muy, muy, pero muy bonita. ¿Ok? Tengan eso, miren eso. Muy bonita, volumen subiendo. El RSI se está subiendo mucho, pero en estos momentos el RSI no lo miren tanto porque el sentimiento en este momento del mercado es alcista. Entonces tengan eso muy presente. Vamos a buscar otras cosas que nos puedan indicar que ETH donde podría estar frenando el precio. Lo miramos desde más atrás. Esto es mirar la historia de la moneda. Mirar hacia atrás, mirar hacia atrás. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la moneda? ¿Qué está pasando? ¿Sí? No solo mirar aquí, sino, o sea, no mirar solo esta parte, sino mirar todo el conjunto. ¿Qué nos está mostrando el precio como tal? ¿Sí? Entonces, para que tengan eso muy, pero muy presente. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso presente, vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí, y el precio podríamos estar teniéndolo una subida acá, podemos bajar, comprimirnos, romper aquí, y aquí es donde tenemos que tener en cuenta estas líneas de tendencia a ver qué es lo que ocurre, escenario bajista, escenario alcista. Viene la media móvil de 200 en esta zona, y la media móvil podría estar haciendo de resistencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta zona con ETH sobre los 3.500, 3.550 y 3.600. ¿Listo? Ese es el escenario de ETH. Bueno, vamos a mirar la última moneda, me dice Davis. Quique, buen día, analiza ALCX. Bueno, esa moneda no la he mirado nunca, vamos a revisarla. ALCX USDT. Vamos a buscarla. Vamos a poner aquí el chat. Bueno, me dices, Davis, estoy acá en Venezuela. Bueno, que bueno, Venezuela haciéndose presente es fuerte, pero buscando opciones de negocios. Bueno, de todo, trading, negocios. Ya empiecen a cobrar en criptos. Créanme que es otra manera. Bueno, esta moneda casi no tiene tiempo. Estoy revisando y estamos desde diciembre. Ah, perdón, sí, como a comienzos de diciembre, finalizando noviembre comenzó esta moneda. Vamos a ver qué muestra acá la moneda. Sí. Podríamos estar teniendo algún rompimiento fuerte al alza.
pero no descarto alguna corrección de la moneda con el fin de empezar a hacer alguna confirmación más fuerte. Ten en cuenta esta línea de tendencia, no está muy bien demarcada, pero cuando la tocó, rebotó muy bonito al alza. Zonas de resistencia. Perdón, este no era. Zonas de resistencia sería esto. Vamos a demarcar acá, traíamos otra. Uf, hay que tener en cuenta esto. Miren esto que ocurrió acá. El precio traía una línea de tendencia aquí que no estaba muy bien demarcada, pero llegó precisamente a este punto. Voy a trazarles acá. Miren acá. Ahí llegó a ese punto precisamente. El precio puede estar rebotando en esta zona o manteniéndose un poquito ahí y empezar a hacer corrección. Yo creería que el precio puede estar llegando de nuevo a estas zonas. Ahí es donde nosotros ya tenemos que tener una mejor lectura y el precio puede estar haciendo algo así. Luego volver a subir, comprimir y tener en cuenta porque siento que puede estar cayendo. Porque se estaría formando una cuña alcista y podríamos tener alguna corrección. ¿Listo? Más o menos esto. Podríamos estar teniendo una corrección a estas zonas. Luego de subir, ¿no? Siento que la moneda todavía tiene espacio para subir, pero hay que tener en cuenta eso. Fíjense la relación que tiene con esto. Miren esta luna, es que ya hice como muchas líneas y creo que nos va a confundir, pero voy a trazar esta zona para que se vea un poquito mejor. Recuerden, entre menos líneas, ustedes van a entender más. Solo que estamos analizando y yo después borro y todo ese tipo de cosas. Pero aquí ya podemos ver una nueva línea de tendencia y el precio puede volver a caer ahí. Luego de subir un poquito, buscamos zonas de resistencia y ¡boom! Caemos. Y ahí, después de eso, es que podemos tener los movimientos bonitos al alza. Pero por ahora estamos teniendo bonitos profit con esta moneda. Y se mueve muy bien. Solo en este espacio es casi un 20%, 18%. Entonces, fíjense esto. Todo donde está el recuadro verde es una excelente zona de soporte. Y si nosotros marcamos la cuña como nos están mostrando en estos momentos, la proyección caería a esa zona de soporte. ¿Listo? Entonces, familia, ahí ya revisamos varias monedas, ALCX, ETH, UNI, BTC, BET, pues miramos muchas monedas en la cual eso les va a ustedes permitir tener una mejor perspectiva del mercado. En este momento el sentimiento es alcista, entonces ténganlo en eso muy presente. No busquen shorts todavía, esperen confirmaciones, esperen rompimientos de soporte, de líneas de tendencias. Todo ese tipo de cosas a ustedes conjugarlas les va a permitir a ustedes tener una mejor perspectiva. Y no duden en cortar algún movimiento. Que no les funcionó el análisis, corten. Es mejor perder un poquitico y no perder un monto muy grande. ¿Listo? Es mejor ustedes ser inteligentes, es mejor ver el mercado caer desde afuera y no ver el mercado caer desde adentro, porque eso les va a ustedes a traer muchas pérdidas, mucho dolor de cabeza, arrepentimientos y frustración. ¿Listo, familia? Entonces, por el día de hoy nos vamos a despedir. Vamos a seguir haciendo estos en vivos para que estén muy pendientes. Esto lo voy a subir también a YouTube para que lo puedan ver, lo puedan compartir. Y la idea es que aprendamos todos, ya tenemos una nueva perspectiva y podamos atacar el mercado y generar. Esto no es ninguna competencia. La idea es que ganemos todos, generemos dinero, cambiemos nuestro estilo de vida y vamos para adelante. ¿Listo? Un abrazo, familia. Me alegra mucho saludarlos. Gracias a todos. Gracias, Vanessa. Gracias, José A. Gracias, Davis, Nora. Bueno, todos, si se me escapa, Polinar, Antonio, todos los que estén conectados. Me alegra saludarlos y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao.